Está el maestro Antonio Guisa, quien dentro de unos momentos tomará a su cargo la presidencia de la Academia de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Maestro Antonio Guisa Cabrera. El director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Celaya, el doctor Sergio Arellano. Como anfitriona de esta ceremonia, la rectora de la Universidad de Celaya, la doctora Marta Aguilar Trejo. Todos ustedes son nuestros invitados especiales. Quisiera resaltar simplemente algunos nombres, agradecerles en todo lo que vale el favor de su asistencia. Se han trasladado de diferentes puntos geográficos de nuestra patria y presento como invitados especiales al licenciado Martín López Camacho, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, en representación del ciudadano gobernador constitucional del Estado. Gracias le decimos al diputado Guillermo Aguirre Fonseca, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Guanajuato. Al señor magistrado Fernando Reyes Solórzano, del Poder Judicial de nuestra entidad federativa. Agradecemos en todo lo que vale la presencia de la magistrada María del Pilar Núñez González, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación. Reiteramos nuestra gratitud y nuestra bienvenida a los presidentes de comisiones estatales de derechos humanos, jueces y magistrados del Fuero Común, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, notarios públicos, investigadores, académicos, diputados, consejeros electorales, egresados y nuestros queridos alumnos. A todos, muchas gracias. Les invito ahora a escuchar el mensaje de bienvenida a cargo de la rectora de la Universidad de Celaya, la doctora Marta Aguilar Trejo. El festejar el cumpleaños con las personas que queremos, con las personas que estimamos, con las personas que comparten nuestros ideales, con nuestra familia, con las personas que respetamos, que admiramos, con las personas que deseamos estar con esas personas. Yo creo que es una de las experiencias más gratas del ser humano. En el marco del 30 aniversario del cumpleaños de la Universidad de Celaya, es un gran gusto poder recibirles aquí en la universidad. Ustedes, como parte de la familia de la Universidad de Celaya, que comparten muchos nuestros ideales, que comparten lo que nosotros buscamos, y es un honor que puedan estar aquí, pues personalidades muy, muy importantes de diferentes estados de la República que me compartían ahorita, algunas de las personas que nos han visitado en esta ocasión, académicos, profesionales, juristas, magistrados, defensores, alumnos, todos ustedes sean bienvenidos. Yo quiero resaltar muy brevemente, de manera muy particular, la presencia del doctor Eduardo MacGregor. Quiero resaltarlo porque verdaderamente también su presencia está enmarcada en el aniversario de la universidad. Para una institución educativa, lo más importante y la mejor manera de celebrarlo, pues es precisamente yendo a la esencia de lo que hace la institución, yendo a su origen. Y el hecho de que él esté con nosotros, además de que va a ser el recipiendario de la máxima presea institucional de la universidad, precisamente por sus grandes aportes académicos y profesionales,
pues es un gran orgullo que el primer día de clases nosotros podamos tener su participación, su experiencia, que él nos comparta su experiencia, lo que él ha hecho en materia de derechos humanos. Es, como yo les digo, quiero simplemente enmarcar este evento que es para la Universidad de Celaya muy importante, muy relevante, por su presencia, por la presencia de los académicos y de manera muy especial por el doctor Eduardo. Sean todos bienvenidos y esta es su casa. Muy buenas tardes. En este momento se va a llevar a cabo la constitución de la Academia de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Suplico atentamente a los miembros de dicha academia, cuando escuchen su nombre, vengan a este lugar, los primeros 6 en diagonal, aquí en su mano derecha, y los otros 6 en su mano izquierda. Damos la bienvenida como integrante de la Academia de Derecho Constitucional y Derechos Humanos al maestro Antonio Guisa Cabrera. Al doctor Manuel Vidaurri Arechiga, ex procurador de Derechos Humanos de Guanajuato. Maestro Fernando Sánchez Lárraga, defensor de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es director de la Facultad de Derecho en la citada institución. Profesor Roberto Harpsnem, profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Doctor Alfonso III Guadarrama García, abogado postulante en materia de amparo. Las siguientes personas que nombre son tan gentiles de ocupar este lateral. Maestra Giovanna Rocha Cano, regidora del Ayuntamiento de Guanajuato y presidenta de la Comisión de Igualdad. Licenciada María de la Salud García Rodríguez, regidora independiente electa por el municipio de Celaya y presidenta de la Asociación Civil Contigo Estoy. Doctor Ramsés Samael Montoya Camarena, miembro del Poder Judicial Federal y fundador de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica. Doctor Luis Octavio Vado Grajales, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Querétaro. Maestra Estefanía Santoyo Salazar, miembro del Poder Judicial de la Federación y catedrática de Derechos Humanos. Ethel Jimena Pedraza González, alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Celaya. Maestro Arnulfo Moya Vargas, de la maestría del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Solicito atentamente al director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Celaya, el doctor Sergio Arellano, tome la protesta correspondiente.
quisieran ponerse de este lado, por favor, para estar, exacto, para poderlos ver. Me voy a pasar aquí atrás. Me complace mucho el hecho de que hoy se constituya la Academia de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. Hemos procurado en esta institución siempre velar por la calidad académica y la constitución de academias es un factor fundamental. Quiero agradecer a mi buen amigo Toño Guisa, que preside en este acto la Academia, porque es un joven muy entusiasta, un joven muy talentoso, que estoy seguro que va a llevar bastante bien todos los trabajos que se van a llevar a cabo en esta Academia. Por supuesto, agradecer a todos los integrantes que con su talento y su pasión sé que vamos a sacar adelante y formar sobre todo a los mejores juristas en las disciplinas del derecho constitucional y los derechos humanos. Les ruego por favor si pueden subir su brazo. Protestan ustedes bajo palabra de honor que sus actos serán presididos por la ética y el decoro profesional, haciendo de la prevalencia de los más altos valores humanos la mejor de las causas. Sí, si así fuere, que a la sociedad se los agradezca, y si no, que se los demande. Muchas felicidades a todos. Bravo. Haremos la entrega de los reconocimientos correspondientes. Maestro Antonio Guisa Cabrera. Doctor Manuel Vidaurri Arechía. Gracias. Maestro Fernando Sánchez Larga. Maestro, muchas gracias. Profesor Robert Harmsen. Felicidades. Doctor Alfonso III Guadarrama García. Felicidades. Maestra Giovanna Rocha Cano. Licenciada María del Salud García Rodríguez. Felicidades. Doctor Ramsés Samuel Montoya Camarena. Muchas felicidades. Doctor Luis Octavio Vado Grajales. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra Estefanía Santoyo Salazar. Muchas felicidades. Maestro Arnulfo Moya Vargas. Ethel Jimena Pedraza González. Felicidades. Muchísimas gracias a todos. Me compartió Toño Guisa que tenemos la primicia de que se van a iniciar trabajos con la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica, cosa que para nosotros es muy importante y sé que va a ser un plan de trabajo y una estrategia fundamental para nuestra academia. Enhorabuena, Toño, bienvenidos y muchas gracias. ¿Son tan amables de ocupar sus lugares? Bien, los compañeros de prensa están solicitando para sus gráficos. Si es tan amable, maestro, de acompañarlo nuevamente, perdón por la interrupción, pero son los medios locales y es importante que esto se lleve a cabo. ¿Podemos hacer una sola línea? Muchas gracias. Hace tan solo unos momentos, la rectora de nuestra casa de estudios ya lo anunciaba.
La medalla Raúl Nieto Boada es la máxima presea institucional que otorga la Universidad de Celaya. Se hacen acreedores a ella las personas físicas o morales que contribuyen de manera decisiva en la construcción de un mejor país en los diferentes ámbitos de la vida nacional. Por su indeclinable defensa de los derechos humanos, por una vida asignada por el compromiso profesional con las mejores prácticas de la justicia, por su trayectoria como docente de excepción, conferencista, investigador, autor de una amplia bibliografía, por los altos méritos que en él concurren, recibe la medalla Raúl Nieto Boada el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. La rectora de nuestra institución impone esta medalla. Muchas gracias, muy amables. Del doctor Ferrer me permito dar a conocer solo algunos rasgos de su intensa y extensa vida laboral. El doctor Eduardo Ferrer MacGregor Poisot nace en el lugar donde empieza México, así dicen los lugareños allá en Tijuana, Baja California. Es jurista, académico, profesor mexicano, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Actualmente preside precisamente dicha corte. Abogado por la Universidad Autónoma de Baja California, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra en España, cursó también los estudios de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California, investigador titular por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha realizado estancias de investigación y docencia en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, en el Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y en las Escuelas de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad Notre Dame. Profesor titular por oposición de la asignatura de Derecho Procesal, profesor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, especialmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, para esta tierra de Bolívar y de Juárez, es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el periodo 2018-2019. Y a continuación, el doctor Sergio Arellano, director de la Facultad de Derecho, tiene un mensaje para ustedes. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, mis palabras de agradecimiento para nuestra rectora, doctora Marta Aguilar. Siempre ha apoyado los programas de derecho y este no ha sido una excepción. Doctora, de veras, muchas gracias. Quiero agradecer a todo el equipo, todos, profesores, académicos, alumnos, que han hecho posible el que podamos llevar a cabo el día de ahora este evento. Agradecerles, como ya se ha mencionado, a todas las personas que vienen, jueces, magistrados, notarios públicos, académicos, investigadores, que vienen de varias partes de la República. Verdaderamente para nosotros es un honor recibirlos aquí en la universidad, sobre todo para la Facultad de Derecho. Por supuesto, mencionar y agradecer nuevamente a los integrantes de la academia. Como les mencionaba hace un rato, necesitamos profesionalizar cada vez más al derecho. Y el tener excelentes juristas, académicos, estudiantes, que se preocupen por la mejora de la enseñanza del derecho, para nosotros es un honor y un privilegio. ¿Qué les puedo decir del doctor Eduardo Ferrer MacGregor y la Cátedra Prima de Leyes?
Esta cátedra prima de leyes distingue a las mejores universidades a nivel mundial porque al inicio de actividades académicas siempre procuramos que venga un visitante distinguido, un visitante que sea para nosotros un ejemplo, que sea para nosotros innovación de que las cosas pueden salir adelante si somos personas honestas, capaces y trabajadoras. Eduardo Ferrer MacGregor, un excelente académico, amante del derecho, una persona justa. Para muchos de los que estamos aquí no necesita presentación, sabemos quién es. Para las nuevas generaciones quiero decirles que es un honor, un verdadero privilegio tener a Eduardo Ferrer MacGregor, presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No quiero entretenerlo más, le quiero ceder el uso de la voz, no sin antes pedirles por favor que en muestra de nuestro agradecimiento, llegamos de la Ciudad de México desde muy temprano, vengo con el doctor de muy temprana hora en coche, se regresa ahorita por una cuestión de agenda, que valoremos las horas de traslado que viene de la Ciudad de México, nos regresamos, verdaderamente el esfuerzo que ha hecho para estar hoy con nosotros, verdaderamente quisiera que se lo podamos reconocer con un muy fuerte aplauso para recibir a Eduardo Ferrer MacGregor. Muchas gracias. Solicitamos al honorable presidium, obviamente menos al doctor Ferrer MacGregor, ocupen sus localidades en la primera fila de este teatro. Cuando estemos aquí, adelante. Para contextualizar un poquito más, ya lo adelantaba un poco el doctor Sergio Arellano, quiero dar otro punto de referencia acerca de qué es la cátedra prima. Las cátedras en las universidades tienen su origen en el Renacimiento, donde cátedra prima era la de mayor prestigio. Se impartía obviamente en las mejores horas, en los mejores espacios, contaba con la mayor concurrencia y se daba por parte de los más prestigiados maestros. Actualmente, en las universidades, la cátedra prima es una conferencia especial impartida por un orador de la más alta reputación que abre un ciclo de una facultad o área académica. Hoy pues tenemos el honor de inaugurar los cursos de la Universidad de Celaya con esta cátedra, más aún en el marco de nuestro 30º aniversario de la Universidad de Celaya. Es un lujo el escuchar y aprender del doctor Ferrer MacGregor. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todas y todos. Mis primeras palabras no pueden ser más que de profundo agradecimiento. Muchísimas gracias a esta muy prestigiosa universidad, la Universidad de Celaya, por este reconocimiento. Me siento honrado de recibirlo y lo recibo a nombre de todas las mexicanas y los mexicanos que simple y sencillamente cumplen con su deber, que son millones de mexicanas y mexicanos. Y muchas gracias y felicidades por pues un honor también impartir esta cátedra, y creo que es una extraordinaria idea. Esto es una tradición, sobre todo en universidades europeas, que se ha perdido, las prolusiones, las famosas prolusiones, y que algunas universidades de América Latina todavía conservan. Así que también muchas felicidades. Felicidades por los 30 años. Estamos de fiesta por ello y me uno a estos festejos.
Muchas gracias, señora rectora, doña Marta Aguilar Trejo, por no solamente su presencia, sino por la acogida que me han dado y por todas sus atenciones. Muchas gracias, señor vicerrector, doctor Moisés Mendoza, al maestro, al señor doctor también Sergio Arellano, que desde hace ya varios meses me pidió amablemente estar el día, no este día, sino un día anterior, por cuestiones de agenda tuvimos que moverla. Muchas gracias, Sergio. Y por supuesto, muchas gracias y mi admiración a todos los integrantes de esta nueva Academia de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Les deseo mucho éxito. Felicidades al maestro Antonio Guizar, por aquí anda, aquí está, y a cada uno de sus integrantes, que veo que es plural, que hay defensores de derechos humanos, que hay legisladores, que hay profesores universitarios, que hay abogados, que hay jueces, y precisamente los derechos humanos se deben de complementar de esa manera. Agradezco también la presencia de los representantes de los tres poderes del Estado. Muchísimas gracias a las altas autoridades que están ahora presentes, por supuesto al claustro académico, a las y los profesores, a los estudiantes que hoy inician este semestre, a los ombudsperson de diversas entidades federativas, a las juezas y jueces, magistradas y magistrados del Fuero Común y del Fuero Federal. Es un verdadero honor reencontrarme con algunos de ellos que fueron compañeros míos hace muchos años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que hoy también integran asociaciones de juzgadoras a nivel federal. A las abogadas, a los abogados, a los altos servidores públicos, en fin, gracias a todas y todos ustedes por estar el día de hoy aquí. Me han pedido hablar sobre un tema que creo que es fundamental, los derechos humanos, pero visto desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me honro en presidir. Y lo hago con muchísimo gusto porque creo que uno de los temas que más nos debe de ocupar y preocupar es y debe de ser la materia de derechos humanos. Y siempre he pensado, se lo decía a la señora rectora hace rato que inauguramos también la sala de oralidad, que creo que puede haber un mundo mejor, un futuro mejor. Y ese futuro mejor tiene que ser en educación de calidad y tiene que ser en educación sobre derechos humanos, que es una materia transversal. Dicho esto, vamos a dividir mi exposición en el pasado, en el presente y en el futuro. Creo que es algo que nunca hay que perder de vista esta perspectiva. Si nosotros nos quedamos solo con el presente, no podemos nunca comprenderlo si no vemos cómo ha evolucionado la materia de los derechos humanos y sobre todo entendiendo cuál es el contexto actual para ver hacia el futuro. No sé si empezar por el presente, iba a empezar por el pasado. Pero creo que me voy a atrever a empezar por el hoy. Ustedes saben, y aquí hay filósofos, que hay un filósofo, un escritor, un pensador de gran calado, Ortega y Gasset, que ya en 1914, en sus meditaciones del Quijote, hablaba de yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y por ahí quiero empezar. ¿Cuáles son las circunstancias de los derechos humanos hoy? ¿Cuál es nuestro contexto? Y aquí quiero también, para los que son abogados, porque sé que no todos lo son, tomar una frase de mi querido maestro, don Héctor Fixamudio, este maestro de maestros,
que va a cumplir 94 años y que sin lugar a dudas es el jurista de habla hispana vivo más importante en la actualidad. Él tiene una frase que siempre me ha gustado mucho: el texto sin contexto es puro pretexto. Si aplicamos la Constitución o la ley sin ver nuestra realidad, sin ver el contexto, es puro pretexto. Si aplicamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos sin ver dónde la aplicamos, es puro pretexto. Ayer fue 29, ¿no? 29, sí, 29 de julio. Ayer, hace 30 años, se dictó la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fondo, y fue sobre un caso de desaparición forzada de personas. Si la Corte hubiese aplicado la Convención Americana sin ver el contexto, seguramente hubiese llegado a una no responsabilidad del Estado hondureño. Pero ¿qué hizo? Desde su primera sentencia hasta las últimas que ha dictado, es ver el contexto en el cual se aplica la Convención Americana. Esto es, en ese caso en particular, vio que había una práctica sistemática de desaparecer personas, que había un modus operandi de las autoridades para desaparecer a los oponentes políticos. Una vez que se estableció ese contexto, entonces se pudo aplicar la Convención Americana y establecer la responsabilidad internacional del Estado. Esto es muy importante porque precisamente el contexto de hoy, traje algunos datos que quisiera compartir con ustedes, por eso voy a empezar por la cruda realidad de este contexto que nos mueve y nos debe de preocupar. Voy a decir algunas cifras que no es de una ONG, sino es de la CEPAL, que ustedes saben que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es un organismo de Naciones Unidas muy serio. En 2017, o sea, es un informe publicado este año, hablando del 2017, más de 187 millones de personas vivieron en situación de pobreza en América Latina, es decir, 30% de la población, de los cuales 62 millones en pobreza extrema. No es una ONG, es un órgano de Naciones Unidas. El desempleo en las zonas urbanas llegó a 9.4%, es decir, incrementó de 7 millones de personas entre 2014 a 2017. El número total de desempleados en 2017 se acercó a 23 millones. 4. Solamente voy a dar 10 datos. En América Latina hay 45 millones de indígenas y 826 pueblos indígenas reconocidos por los estados. Puede haber más. Al tiempo que la población afrodescendiente se estima en al menos 130 millones de personas. Y dicen ciertos informes que persisten las discriminaciones estructurales. Cerca de 30 millones de personas están residiendo en países distintos al de su nacimiento. Según datos de 2010 que se están actualizando, es decir, la inmigración afecta a 4% de la población total de latinoamericanos. 6. Persiste una brecha salarial de género, ya que las mujeres de las zonas urbanas perciben salarios 16.1% menores que el de los hombres en la misma condición. 7. La participación de las mujeres no supera el 30% en ninguno de los 3 poderes ni de los diversos niveles de actuación del Estado. Estoy hablando de Latinoamérica. Aquí se han hecho acciones muy positivas que tratan de nivelar esta situación, pero creo que es insuficiente. Solo por decir, en la Corte Interamericana somos 6 caballeros y una dama. Bueno, en realidad ahora, porque no estamos los 7, somos 5 caballeros y una dama. 8. En ciertas áreas urbanas, al menos 1 de cada 10 personas sigue sin tener acceso al agua potable. Cifras de la OMC y UNICEF del 2017.
En América Latina y el Caribe mueren 93,000 personas por enfermedades cardiopulmonares y 13,000 por cáncer de pulmón debido a la alta contaminación del aire. Y 10. La tasa de participación laboral femenina se ha estancado en torno al 53% y el 78.1% de las mujeres que están ocupadas lo hacen en sectores definidos por la CEPAL como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, cito textualmente, baja cobertura de la seguridad social y menor contacto con las tecnologías y la innovación. Perdón, quise iniciar por el contexto latinoamericano y, como iniciaba, América Latina es la región más desigual del mundo y México está en el 4º lugar de esa desigualdad en América Latina. Esta es la realidad hoy. Ese es el contexto en que tenemos que aplicar la Convención Americana, pero también la Constitución mexicana, pero también las leyes mexicanas, pero también los que son juzgadores tienen que advertir la realidad para poder interpretar. Felicidades por esta nueva red que se acaba de constituir, porque hoy la argumentación jurídica es el tema que debe de incluso impregnar la enseñanza del derecho contemporánea. Esos son los derroteros de la enseñanza del derecho. Dicho lo de hoy, ahora sí, me regreso. ¿Cuándo se empezó a hablar de derechos humanos? Porque es algo relativamente reciente, no tan reciente, pero sí reciente. Y aquí podríamos, obviamente que nos podríamos retomar a Francia, pero vamos a la época más contemporánea. Vemos que podríamos ponerle una fecha de bautizo a lo que hoy es el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora tenemos comisiones de derechos humanos. Ahora tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora tenemos secretarías, subsecretarías de Estado de Derechos Humanos. Es una nueva vertiente que francamente empieza en una fecha muy determinada, que es 1945. Obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, los países se unieron, la Liga de las Naciones, ¿y qué sucedió? Fue un fracaso, porque vino, ¿qué? La Segunda Guerra Mundial. Y en 1945, y hay que sentirnos muy orgullosos, en México, la conferencia de Chapultepec, todavía no acababa la Segunda Guerra Mundial, 21 de febrero al 8 de marzo de 1945, se reunieron en el Castillo de Chapultepec, convocado por México, los países de la región, de nuestra América. ¿Para qué? Para ver qué hacíamos, reorganizar las relaciones internacionales ante la realidad que vivía el mundo. Y ahí surgió la idea, de hacer o de crear un instrumento más allá de la de los estados, porque derechos humanos ya existían en los estados. Las constituciones tenían catálogos de derechos y además tenían instrumentos de protección. Lo que los constitucionalistas lo saben muy bien. El juicio de amparo nació en Yucatán en 1841, luego se federalizó en 1847, luego se consolidó en la Constitución de 1917 y se exportó al mundo entero. Hoy la mayoría de los países europeos tienen el juicio de amparo para proteger derechos fundamentales, pero lo tiene también todos los países de América Latina, lo tiene también Asia y lo tienen varios países africanos. Orgullosamente mexicano, nuestro juicio de amparo. Derechos más garantías. Llega la Segunda Guerra Mundial, después de esa deshumanización que vivimos, en 1945 se reúnen en San Francisco 51 países para suscribir la Carta de Naciones Unidas. Se juntan los países para precisamente decir, ojo, ahora en el derecho internacional, que es una relación entre estados, digamos que había un derecho internacional de los estados, vamos a poner en el centro al ser humano. Vamos a poner a la persona.
Y a partir de ahí, incluso el artículo 56 de esta Carta de Naciones Unidas habla precisamente que esos derechos y libertades que están en las constituciones nacionales deben tener, y aquí está, si dicen, ¿qué me quedó de esta conferencia? Quiero que se queden con esto que dice el artículo 56 de la Carta de Naciones Unidas. Los derechos y libertades que ya están en las constituciones deben, no pueden, deben de tener efectividad. Deben de tener efectividad. Ahí cambia por completo la visión del derecho internacional para ya no ser un derecho internacional de los estados, sino un derecho internacional del individuo, de la persona, de la dignidad humana. ¿Y qué sucede? Bueno, se funda Naciones Unidas. Fíjense, 51 países. Ahora, ¿cuántos países son en Naciones Unidas? ¿Tienen relaciones internacionales? No, ¿verdad? Bueno, pero tienen derecho, y tienen derecho público, y tienen derechos humanos. Son 190 y tantos los países de Naciones Unidas, hay algunos observadores, y vean cuántos, ahora que acaba de pasar el Mundial, cuántos afiliados hay a la FIFA. Más de 200, y es mucho más antigua. Hay más dinero en la FIFA que en Naciones Unidas. Nos une todavía más el fútbol, pero es una realidad, es un dato. Pero esto es importante, se reúnen, hay un pacto, ¿no?, de los países donde se pone en el centro a los derechos humanos y donde se empiezan a crear instituciones. La Corte Internacional de Justicia es un tribunal jurisdictio, decir el derecho. Sus sentencias son obligatorias, aunque es un tribunal entre estados, pero también resuelven cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, sobre todo en los últimos años. Y ahí empieza lo que se conoce como el sistema universal de los derechos humanos, donde hasta 1966, esta historia después de 45, hay que poner una fecha emblemática que es 1948. Hace 70 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de este año se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Decía de los derechos del hombre originalmente, y poco más de 4 años después de haberse aprobado, en 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas le quita la expresión hombre por derechos humanos. Así como esa canción de que no quede huella, no van a encontrar huella alguna, porque eso está en los documentos originales que luego desaparecieron, para quedarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no del hombre, de los derechos humanos. No es un tratado, no es vinculante, pero sí es el propósito de los estados de respetar esos derechos que ya estaban en nuestras constituciones. Imagínense, nos convertimos en jabón. ¿Hasta dónde llegó la humanidad? Que tuvimos que decir, bueno, va a haber una especie de pacto, una declaración universal, para otra vez regresar a esos valores y principios que ya estaban en las constituciones, que también se plasman como derechos en los derechos fundamentales. Bueno, ahí tenemos 1948. ¡Ojo! En 1948, pero en nuestra América, en Bogotá, en mayo, o sea, casi 8 meses antes, en Bogotá se reúnen 21 países para suscribir la Carta de la OEA, la Carta de la Organización de Estados Americanos. Y fíjense qué importante, al mismo tiempo que se suscribe la Carta de la OEA, se aprueba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Es decir, el primer instrumento internacional de declaración de derechos es en nuestra América, no en París, sino en Bogotá. Y ahí la delegación mexicana, que hay que rendirle un homenaje, lo que hizo fue luchar para que existiera un derecho que no se visualizaba como derecho en el ámbito internacional, y así se logró establecer la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Tiene 38 artículos
Pero el artículo 18 dice derecho de justicia. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe de disponer de un procedimiento sencillo y breve, jueces de distrito, magistrados, sencillo y breve, por el cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen en perjuicio suyo alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. ¿Qué hace esta declaración americana? Vincula el texto constitucional con la garantía de amparo y la establece como derecho. Hay otro artículo, que es el 27, que es el derecho a un proceso regular, el debido proceso. Ojo, lo que desde la Declaración Americana, el amparo es un derecho en sí mismo, no es nada más un procedimiento. Derecho de justicia, toda persona tiene derecho ¿qué? A un recurso sencillo y breve, que lo ampare por violaciones a los derechos protegidos constitucionalmente. Ahí empieza una articulación entre el derecho constitucional, que era poesía constitucional porque no se concretaba, con esta proclamación de la Declaración de Derechos Humanos, bueno, de la Declaración Americana. Y la misma delegación mexicana viaja a París y propone que en la Declaración Universal también se establezca o exista la diferenciación entre el debido proceso, que es un derecho en sí mismo, y el recurso breve y sencillo para amparar derechos, es decir, el derecho a proteger los derechos. Desde ahora digo, en estos 40 años de historia de la Corte Interamericana, también estamos de cumpleaños, el 18 de julio, o sea, hace unos días, la Corte Interamericana cumplió, o más bien dicho, se cumplieron 40 años de entrada en vigor del Pacto de San José, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el instrumento que da vida a la Corte Interamericana. Está cumpliendo 40 años. En estos 40 años, la mayoría de las sentencias, de los casos que ha conocido, 233 casos, la mayoría ha sido por violación del artículo 8 y del artículo 25, que es protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que lo ampare por violaciones a derechos fundamentales previstos a nivel ¿qué? Constitucional. Eso se debe a nuestro México, que se internacionaliza el juicio de amparo. Pero volvemos, 1945, 1948, las dos declaraciones, la americana y la universal, y tuvieron que pasar muchos años, hasta 1966, cuando se aprueban los dos tratados internacionales en materia de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ojo, en la Declaración Americana hay un solo pacto y ponen igual a los derechos civiles y políticos que a los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí está en la Declaración Americana, en su artículo 12, el derecho a la educación, en su artículo 13, el derecho a los beneficios de la cultura, en el artículo 14, el derecho al trabajo y a una justa remuneración, en el artículo 16, derecho a la seguridad social. Pero en los tratados internacionales, que ahí sí es vinculatoriedad jurídica cuando lo suscriben y ratifican los estados, es decir, hay un carácter vinculante. En 1966 se separan los derechos civiles y políticos de los derechos económicos, sociales, culturales, y ahora se dice ambientales, DESCA, ambientales. Bueno, tuvieron que pasar de 1966, una década después, para que entraran en vigor estos primeros tratados internacionales. Entonces, de 45 ya nos vamos hasta 76. En 69, ¿qué sucedió? Que se suscribe en San José de Costa Rica, por eso le llaman Pacto de San José de Costa Rica, el tratado regional más importante, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que el pasado se suscribió en el Teatro Nacional de Costa Rica, en San José, el 18 de julio. Hace unos días estábamos en el Teatro Nacional conmemorando
los 40 años de vigencia del Pacto de San José de Costa Rica. Se suscribió en 69, pero entró en vigor hasta que el país número 11 lo ratificara, que fue un país del Caribe, Grenada. Ahí entró en vigor el 18 de julio de 1978, o sea, hace 40 años. En ese momento es cuando ya empieza a gestionarse que se nombren los jueces y se constituya la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este Pacto de San José de Costa Rica hoy es parte de nuestra Constitución. No es una cosa, no es derecho extranjero como muchas veces se pensaba hace tiempo. Hoy sabemos que los derechos humanos previstos en la Convención Americana forman parte de nuestra Constitución porque México suscribió la Convención en 1981 y reconoció la jurisdicción de la Corte en diciembre de 1998. O sea, este diciembre vamos a cumplir, ¿cuántos años? La mayoría somos abogados, sí, pero son 20 años. De jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos. O sea, desde hace 20 años tiene competencia la Corte Interamericana para conocer de casos contenciosos. Además de la Convención Americana, está Naciones Unidas, que tiene sus tratados internacionales, y está los sistemas regionales de protección de derechos. Europa, desde 1950, luego sigue el sistema interamericano, que estoy narrando, y recientemente el sistema africano. El sistema interamericano entonces nace precisamente, no con la Corte Interamericana, desde 1960, 59, pero se nombran los primeros comisionados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se crea, que está en Washington, se crea y se constituye, radica en Washington, se integra por 7 comisionados. Para que un caso llegue a la Corte Interamericana, se tiene que agotar el procedimiento ante la Comisión Interamericana. Es una especie de ministerio público, antes de que llegue el caso ante el juez. En 1963-64 se permite ya peticiones individuales ante la Comisión Interamericana. Y es hasta el Pacto de San José de Costa Rica, cuando ya se instala la Corte, cuando existe la posibilidad de que una vez agotadas las instancias nacionales, se recurra ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, la Corte Interamericana está en San José, la Comisión Interamericana está en Washington, tienen competencias distintas, pero los unen en el procedimiento cuasi jurisdiccional, porque para que llegue un caso a la Corte hay que agotar el procedimiento ante la Comisión Interamericana. Una vez agotado el procedimiento en todas sus fases en el ámbito nacional, ojo, es un sistema coadyuvante y complementario, dice el preámbulo de la Convención Americana. O sea, hay que agotar todas las instancias nacionales. Dentro de los 6 meses siguientes se puede acudir a la Comisión Interamericana. No hay que ir, pueden mandarlo por mail, pueden mandarlo por, no sé si exista todavía el fax, ¿no? Por carta o por etcétera. Y ahí inicia la investigación para ver si se cometieron violaciones al Pacto de San José. Hay un procedimiento contradictorio donde la parte es el individuo versus el Estado. Fíjense, el individuo demanda al Estado por no cumplir con lo que se comprometió a cumplir. O sea, el Pacto de San José de Costa Rica. Una vez que llega el caso a la Corte dura alrededor promedio de 20 meses, 22 meses en dictar sentencia. Hasta el día de hoy, ¿cuántos jueces somos? Somos 7 jueces. ¿Cómo se designan los jueces? Por votación entre los estados que han suscrito el Pacto de San José. Duramos 6 años con posibilidad de reelección. Yo llevo 6 años en el cargo, me acaban de reelegir, o sea, el 1 de enero de 2019 inicio mi segundo mandato. Ha habido 2 jueces mexicanos, don Héctor Fixamudio, que fue 12 años juez, y don Sergio García Ramírez, 12 años también juez de la Corte Interamericana, ambos presidentes.
Ahora yo soy el tercer juez mexicano. Pero les decía, el Pacto de San José debe complementarse con otros tratados internacionales que se han ido incorporando y ahora se forma el Corpus Juris Interamericano. Está la Convención Americana, hay 2 protocolos adicionales para abolir la pena de muerte y también, este año se cumplen también 30 años del Protocolo de San Salvador, del protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero está la Convención de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar toda la violencia contra la mujer y muchos otros tratados. Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Hace un momento decía que la primera sentencia de la Corte Interamericana fue una desaparición forzada de personas. No había ningún tratado internacional, no había ninguna legislación a nivel nacional. Es más, y aquí los penalistas no me dejarán mentir, no había cuerpo, no había delito. ¿Y qué hacían entonces en muchos países del continente donde había dictaduras militares o regímenes autoritarios? Desaparecían los cuerpos. No había delito. La Corte lo que hizo fue, desde su primera sentencia, Velázquez Rodríguez, decir: la desaparición forzada de personas se constituye por estos 3 elementos, A, B y C. Estos 3 elementos son los que ahora están, 8 años después, en el Tratado Internacional. O sea, la jurisprudencia se incorpora al Tratado Internacional, que es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. ¿Cómo se constituye? Privación de la vida. No importa que sea legal o ilegal. Puede ser un secuestro, pero puede ser también por orden judicial. Privación de la vida. Alguien fue privado de la vida. 2, intervención de un sujeto, un agente estatal en esa privación de la vida, ¿no? Pero también por auxilio a aquiescencia del Estado. Y 3, negar los hechos y la desaparición en sí misma, ¿no? Esos son los elementos constitutivos que luego quedaron en un tratado internacional y luego hasta el 2010 en un tratado de Naciones Unidas. La jurisprudencia de la Corte se convirtió en una obligatoriedad jurídica a través de un tratado internacional. Hasta el día de hoy, en estos 40 años, la Corte, ¿qué ha hecho? Voy a tratar de sintetizar. Y perdón, pero lo voy a hacer de verdaderamente Twitter, que ahora ampliaron un poco el Twitter, así que, según me han dicho, porque yo no tengo Twitter, pero creo que hay más palabras. En 40 años, la Corte tiene 4 competencias. La primera y más importante es la que he estado narrando. El individuo demanda al Estado por violaciones del Pacto de San José de Costa Rica. Uno de los derechos y libertades que esté en el pacto, una vez agotadas las instancias, demanda al Estado por no cumplir con lo que soberanamente se obligó a cumplir, es decir, por no cumplir el Pacto de San José de Costa Rica. Hasta el día de hoy, ya lo dije, 233 casos nada más. Muy pocos, pero de un altísimo impacto. Ha dictado sentencias sobre 22 países distintos. Segundo, opiniones consultivas. Los estados le pueden preguntar a la Corte Interamericana u otros órganos de la OEA, como la Comisión Interamericana o el Secretario General u otro, le podría preguntar o le ha preguntado a la Corte cómo interpretar la Convención Americana para cumplir con sus obligaciones. Hasta el día de hoy, ha emitido 25 opiniones consultivas de un gran valor. Es una especie de control de convencionalidad preventivo. Es la necesidad que los estados de alguna manera sigan la interpretación precisamente para evitar responsabilidades en casos contenciosos. México ha solicitado en 2 ocasiones la intervención de la Corte en estas opiniones consultivas, la opinión consultiva 16 y 18,
que han sido muy importantes porque tiene que ver con la materia de migrantes trabajadores y el debido proceso cuando se condenan paisanos condenados a muerte. Son dos casos, dos temas muy importantes. Recientemente la Corte se ha establecido estándares sobre niñez migrante, que ahora está de moda, ¿no? A alguien se le ocurre separar familias. ¿Eso es conforme a los tratados internacionales? Pues ha dicho la Corte que no, Y ahí están las obligaciones internacionales de... los niños no es una materia, son sujetos de derecho en sí mismo. Y eso lo dijo la Corte Interamericana en algunas opiniones consultivas, y para cumplir con el debido proceso se debe de cumplir con ciertas obligaciones internacionales jurídicas. Bueno, eso es la opinión consultiva 21. Una de las más recientes, medio ambiente y derechos humanos. El medio ambiente es un derecho humano, y es un derecho humano que afecta muchísimos derechos. Derecho a la vida, integridad personal. Imagínense, estaba dando cifras aquí de cuántas personas mueren por una contaminación, ¿no? El derecho humano infringe otros derechos y hay obligaciones de prevención, de precaución, y etcétera, que los estados tienen que realizar para cumplir con sus obligaciones internacionales. Eso lo solicitó, por ejemplo, Colombia, sobre medio ambiente marítimo, pero en general la Corte estableció parámetros muy importantes sobre medio ambiente. Pero bueno, 25 opiniones consultivas hasta la fecha. Tercero, medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia y para evitar daños irreparables. La Comisión Interamericana puede solicitarle a la Corte medidas provisionales. ¿Para qué? Para evitar que se consume esa violación a la vida, a la integridad personal. Cerca de 30,000 personas han sido beneficiadas por la Corte Interamericana, no solamente de manera individual, sino también medidas provisionales colectivas, centros penitenciarios, comunidades indígenas en su conjunto. Ahí hay obligaciones estatales derivadas de estas medidas provisionales, precisamente para evitar que se consuman daños irreparables. Y la cuarta es supervisión de cumplimiento de sus propios fallos. La Corte emite una sentencia y da medidas para que el Estado actúe, y la Corte periódicamente va analizando en qué medidas se han reparado o en qué medidas se han cumplido. Entonces dice, bueno, sí, ya se pagó la cantidad de dinero, pero no le han dado atención médica y atención psicológica a la víctima, no se ha modificado el Código de Justicia Militar, o sí se ha modificado parcialmente, pero faltó esto, pero faltó el otro, porque la Corte Interamericana no solamente dentro de las medidas de reparación ordena el pago de una cantidad de dinero, sino ha utilizado el concepto de reparación integral, que incluye medidas de no repetición para que no se vuelvan a cometer violaciones de derechos humanos. Esas son las 4 competencias que tiene la Corte. Esta jurisprudencia de la Corte Interamericana la podríamos sintetizar, ¿no? Todos estos 233 casos, estas 25 opiniones consultivas, estas medidas provisionales que ha venido dictando a lo largo de estos 40 años, podríamos tal vez sintetizarlo en 3 grandes líneas jurisprudenciales. La primera, en establecer las obligaciones de los estados en violaciones graves a los derechos humanos. Fíjense, de estos 233 casos, 90 casos o más de 90 son sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 2. Ejecuciones extrajudiciales. Ya sea más de 40 casos han sido ejecuciones extrajudiciales. O sea, se mata sin estar legitimado para ello, porque puede haber algunos elementos normativos internos que hagan que una ejecución no sea arbitraria. Aquí se trata de ejecuciones judiciales arbitrarias. Desapariciones forzadas de personas, más de 45 casos. Ojo,
más de 45 casos desde hace 30 años hasta el día de hoy, ha conocido la Corte de que desaparecen las personas. Y a mí me preguntan, en estos 6 años, ¿qué le ha impactado más en la jurisprudencia de la Corte? Es al escuchar a las madres de las víctimas desaparecidas. Es una angustia, porque no saben qué pasó. El derecho a conocer la verdad, para ella es muy importante, pero para la sociedad también. El derecho a conocer la verdad es un derecho que no está en la Convención, pero que la Corte lo ha derivado de otros derechos que sí están previstos en la propia Convención. 4. Límites de la jurisdicción militar. Cuando los militares cometen delitos, que involucren derechos humanos, debe ser la jurisdicción natural la que conozca de los casos y no la jurisdicción militar. Más de 20 casos, entre ellos Radilla Pacheco, que les ha de sonar, pero antes de Radilla Pacheco hubo muchos casos y posteriores, por cierto, en esta materia. 5. Leyes de amnistía o autoamnistía. Tratándose de violaciones graves de derechos humanos, la Corte ha dicho que son contrarias a la Convención Americana. Más de 15 casos. 6. Responsabilidades ulteriores en el ejercicio de la libertad de expresión. Muy importante. Se llega a penalizar por lo que decimos. Esto también ha habido casos, la Corte Interamericana. Y 7. Pena de muerte. Ha habido más de 5 casos donde involucra pena de muerte. Hasta aquí estamos viendo la primera gran línea jurisprudencial de la Corte. Hoy la ley de amparo habla de desaparición forzada de personas. Antes no se conocía. Hoy es un delito el femicidio, o feminicidio. A partir del caso Campo Algodonero, se habló de la violencia de género en su máximo extensión, que se mata por el simple hecho de ser mujer. Ha habido otros casos contra Guatemala. La violencia de género, hoy, hace poco, el último de las entidades federativas, que fue donde se cometió la violación, Chihuahua, modificó su código penal para establecer un delito penal específico. Criticaron mucho a la Corte por utilizar la expresión femicidio o feminicidio, porque no existía en el diccionario. Para los que les gusta la lengua, ya está en la Real Academia de la Lengua Española. Pero eso es lo de menos. Se mataba y se sigue matando por el simple hecho de ser mujer. La violación de género está arraigada. Todo lo que he dicho tiene que ver con violaciones graves, pero hay una nueva visión de que en los últimos tal vez 15 años la Corte se ha enfocado, que es proteger a personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Aquí la jurisprudencia de la Corte es riquísima. La Corte ha dicho, segunda cuestión que quiero que se graben, además de la efectividad de los derechos, la Corte ha dicho que toda persona, por el simple hecho de ser toda persona, que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, es titular de una protección especial en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario satisfacer. ¿Cuáles son estas obligaciones? Respeto y garantía. Respeto, que no te priven de la vida. Garantía, que tengas una vida en condiciones dignas, que no te maten. No solamente es que el Estado no me mate, sino que existan las condiciones necesarias para que no exista la violencia, para que particulares me priven de la vida. La Corte ha reiterado que no basta que los Estados se abstengan de violar derechos, sino que es imperativo la adopción de medidas positivas, un hacer. Determinables en función de las particularidades necesarias de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por su situación específica en que se encuentra. Ojo, situación personal, por ser niña, por ser niño, por ser adolescente. Hay una riquísima jurisprudencia de obligaciones específicas que el Estado le deben a las niñas y niños y adolescentes.
por ser mujer. Sí, perdón que lo diga, no es que sean vulnerables, es que históricamente han sido discriminadas. Y existe ahí también una situación especial de protección cuando hay una denuncia de desaparición de una mujer. Afrodescendientes, pueblos indígenas y tribales, personas con discapacidad, personas LGTBI, personas mayores, le llaman adultas mayores. Hay una nueva convención interamericana que acaba de entrar en vigor en el sistema regional de derechos humanos, no en Naciones Unidas, en nuestro sistema. México todavía no lo suscribe. De hecho, desde 2009, desde 2011, de la reforma en materia de derechos humanos, México no ha suscrito los nuevos tratados de derechos humanos. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Pero también por su situación específica hay un deber del Estado de una protección adicional. Por ser migrante, refugiado o solicitante de asilo, por ser una persona privada de la libertad, ¿sí? Por ser una persona privada de la libertad, por estar en manos del Estado, hay una doble protección que debe haber. Por ser un desplazado forzado, ojo, no solamente de país, sino dentro de nuestro propio país o dentro de una misma ciudad, como se está dando. Defensoras y defensores de derechos humanos, que los han matado. Por ser periodista, por vivir en una situación de pobreza, también. Todo esto que estoy mencionando, no estoy diciendo casos. Los casos han sido estos. No solamente violaciones graves de derechos humanos, sino también, y yo creo que ahí está la gran riqueza de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, para centrar su visión, su jurisprudencia, en la persona vulnerable, o que está en una situación de vulnerabilidad. Y en los últimos años, la Corte está avanzando en el concepto de la interseccionalidad en la vulneración de las personas. O sea, cuando confluyen condiciones personales y situaciones específicas. Ser mujer o ser niña, migrante y en situación de pobreza. Tal vez el caso más emblemático es el caso González Luis, donde por primera vez se declara violado una disposición del Protocolo de San Salvador, el derecho a la educación. Una niña que fue discriminada o que sufrió discriminación precisamente por su condición de persona viviendo con VIH, niña, mujer, niña, y en condiciones de pobreza. La Corte dijo, nota que en el caso, se llama Talía, el caso Talía González Luis, la Corte nota que confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociadas a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona viviendo con VIH. A los 3 años la expulsaron del kinder y hubo una resolución administrativa que confirmaba esa situación y tuvo ella que llevar su educación cambiándose de ciudad y terminó incluso su carrera universitaria. Y dice la Corte, precisamente la discriminación que vivió Talía no solo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores. Es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. 3 grandes líneas jurisprudenciales, les decía, en estos 40 años de la Corte Interamericana. Una primera etapa, violaciones graves de derechos humanos. Una segunda etapa, ya no viendo el tipo de violación, sino viendo a la persona, la vulnerabilidad. Grupos o personas que por su condición personal o por su situación específica son vulnerables. Y ahí le dice al Estado, ojo, esta obligación, hay obligaciones reforzadas, específicas, a estos grupos poblacionales. Y tercero, con esto ya voy a concluir, la tercera gran línea jurisprudencial
que si me preguntan tal vez cuál es lo más importante o lo que ha trascendido más en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tal vez sea lo que mencioné hace rato, el concepto de reparación integral. Si nosotros leemos la Convención Americana, habla 3 líneas de lo que es la reparación. La Corte no es una Corte internacional penal, no establece si hay inocentes o culpables. Simple y sencillamente la Corte lo que va a decir es: hubo violación de derechos humanos, por lo tanto, Estado, tienes que repararlo. Y la Corte no se ha limitado a repararlo a través de una compensación económica, sino ha ido más allá. Ha establecido reparaciones que le llaman de satisfacción, por ejemplo, disculpas públicas, que se ponga una placa para que se sepa, medidas para que se sepa las generaciones actuales que hubo esas violaciones de derechos humanos y no vuelvan a ocurrir. Violaciones o reparaciones de no repetición. Incluso ha establecido algunas reparaciones, como dice la jurisprudencia de la Corte, con vocación transformadora. Campo Algodonero, los feminicidios de Ciudad Juárez. La Corte tuvo en cuenta una discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso. ¿Discriminación contra quién? Contra las mujeres. ¿En dónde? En Ciudad Juárez y en México, Ojo, lo que está ordenando la Corte allí es una vocación que va a afectar a políticas públicas. Por eso es tan difícil el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, porque tiene que ver con cambios normativos, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con garantizar en la medida de lo posible que no se vuelvan a cometer esas violaciones de derechos humanos. De tal suerte que la Corte ha tenido estas 3 grandes líneas jurisprudenciales, vuelvo a insistir: violaciones graves a derechos humanos, todas son graves, pero hay unas que por su magnitud impactan con mayor intensidad en la sociedad. 2, enfocando su atención en los más vulnerables. Y 3, reparar a la víctima. El centro de gravedad del sistema interamericano de derechos humanos, en su origen, en su historia, en el presente y en su devenir, tiene que ser la víctima. El derecho internacional de los estados pasó a ser un derecho internacional de los derechos humanos para poner en el centro de gravedad de este derecho internacional al ser humano. Y aquí termino con lo que inicié. Allá en 1945, cuando se reunieron los países en San Francisco y suscribieron la Carta de Naciones Unidas, establecieron un articulito, el 56, para decir algo muy sencillo: estos derechos fundamentales que ya están en las constituciones deben de tener efectividad. De nada sirve hablar de derechos humanos, sino hay que hablar de los derechos humanos de Juan, de Pedro, de Margarita, de Josefina, de Esteban, etc. Los derechos humanos no es abstracto, los derechos humanos son concretos, tienen nombre y apellido. Los tenemos por el simple hecho de existir, y por ese simple hecho los podemos ejercer. Y para ello hay una institucionalidad a nivel nacional. Aquí están los ombudsperson, aquí están los jueces, y aquí está la institucionalidad interamericana cuando no se llega a la protección en el ámbito nacional, para lograr eso muy sencillo: vivir plenamente los derechos que no son de nadie más que de nosotros. Y quisiera terminar con lo que en 1945 una mujer, cuando se discutía esta Declaración Universal, que va a cumplir 70 años el 10 de diciembre, nos recordaba. Eleonor
Roosevelt, cuando se aprobó en 1945 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que los derechos humanos al final de cuentas se viven de manera sencilla y diaria. No es que haya una Corte Interamericana en Costa Rica o que haya una Declaración Universal en París. No. Dijo textualmente en esta intervención, que creo que es simbólica de la efectividad de los derechos, lo siguiente: después de todo, ¿en dónde empiezan los derechos humanos universales? En los pequeños lugares, cerca de casa. Son tan pequeños y están tan cerca que no se pueden ver en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo de una persona, el barrio donde vive uno, la colonia donde habita, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica o el rancho o la oficina donde trabaja. Estos son los lugares donde todo hombre, toda mujer, todo niño, toda niña busca igualdad en la justicia, igualdad de oportunidades e igualdad en su dignidad humana, sin discriminación. A menos que estos derechos no tengan sentido allí, poco sentido tendrán en cualquier otra parte del mundo. Los derechos humanos son sencillos, los vivimos diariamente, pero hay que saber que los tenemos y los podemos ejercer. Muchas gracias. A nombre de la Universidad de Celaya, muy gratificados por conceptos tan profundos, pero a la vez sencillos, como usted lo comentaba. Y en este momento, jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho le hacen un obsequio para que se lleve un dulce recuerdo de Celaya. Y junto con los dulces típicos de nuestra ciudad, un reconocimiento también que entrega esta jovencita, estudiante de Derecho, por su valiosa participación al doctor. Muchísimas gracias.